¿Usted qué cree que se viene en el 2025 frente a la vivienda usada, la vivienda nueva, las tasas de interés? ¿Cómo la ve? Sin duda, yo creo que va a afectar positivamente, creo que, y ya nosotros lo estamos viviendo, ¿no? Yo creo que así las tasas no hayan bajado significativamente, creo que ya con el solo hecho de tener señales de que van a empezar a bajar porque está bajando la inflación, hemos visto cómo se ha reactivado el mercado, no solamente a nivel de demanda, sino también oferta, que fue no solamente en Colombia, sino a nivel mundial, muchos hogares dejaron de tomar sus decisiones de vender su apartamento simplemente esperando a que las tasas bajaran para poder reemplazar su crédito hipotecario a tasas razonables. Entonces, ese dinamismo nosotros ya lo empezamos a ver este año y yo creo que el próximo año se va a empezar a consolidar aún más esa reactivación, ya que el poder adquisitivo de los hogares pues está cambiando, ¿no? Claro, o sea, han dicho en otras palabras, va a haber, o sea, la gente va a tener que pagar una cuota de un crédito la misma le van a prestar más, van a poder comprar ahora sí lo que querían y por eso entonces muchos de los que compran venden primero, entonces eso va a reactivar el dinamismo. Pero también vemos que en Estados Unidos todavía no ha pasado eso por más que las tasas bajaron y las nuevas publicaciones de venta, como llaman ellos los listings, todavía siguen a niveles muy bajos. ¿Usted cree que de pronto aquí en Colombia sea diferente o? Pues yo lo que creo y un poco lo que hemos visto en estas semanas desde la elección del presidente Trump es que la inflación y la economía en Estados Unidos sigue estando muy sólida y la reducción de tasas ha sido muy inferior a como se ha venido dando en Colombia y por ende los créditos hipotecarios allá pues han bajado a un menor ritmo de lo que ha venido bajando y lo que esperamos que siga pasando en Colombia. Entonces yo creo que por ese lado puede ser diferente y También que tuvieron elecciones diferentes, ¿no? O sea, tal vez esa expectativa de que va a haber elecciones en el 2026 puede afectar positiva o negativamente. sí, yo creo que por un lado el tema electoral y también creo que el mercado en Estados Unidos es muy diferente al mercado colombiano y hace poquito veía una estadística, no recuerdo exactamente la cifra, pero creo que en ciudades como Los Ángeles una familia tiene que trabajar 40 años para poder pagar una vivienda, ¿no? Allá los precios han subido muchísimo después de la pandemia y demás, y cada vez es menos alcanzable y ya los hogares en Estados Unidos muchos están a la idea de que siempre van a vivir en arriendo, ¿no? Entonces, en Colombia yo creo que ese pedazo sí es diferente, ¿no? Nosotros tenemos un déficit de vivienda acumulado de más de 2 millones de hogares que necesitan una casa para vivir y acá ese sueño, si bien los precios han venido creciendo, sigue siendo alcanzable, ¿no? Que yo creo que eso cambia el dinamismo. Sí, algo que vemos mucho en las noticias es como siempre se refieren a la vivienda nueva, es obvio, los constructores mueven mucho la economía, es cierto, es algo vital, dependen mucho del dólar, ahorita el precio del acero se ha disparado por eso, ese tipo de cosas, pero nunca hablamos de la vivienda usada. ¿Cuáles como esas diferencias entre esas dos? ¿Cómo ve la diferencia entre esos dos tipos de mercado y cómo se ve afectado con lo que estamos hablando? Pues yo creo que sí, sí, son dos mercados totalmente diferentes. Yo creo que uno tal vez le apunta a un mercado totalmente distinto, que es la persona que no tiene ya la cuota inicial, pero sí puede pagar unas cuotas durante 2, 3 años para construir esa cuota inicial y ahí sí hacerse a un apartamento y esa es una persona o una familia que no puede comprar en la vivienda usada, entonces pues yo creo que sin duda va a seguir habiendo un dinamismo en la vivienda nueva, pero creo que el escenario sí es mucho más retador para la vivienda nueva. Creo que pues por un lado en ciudades principales como Bogotá, la disponibilidad de oferta de nuevos terrenos es cada vez más complicada. Creo que es un negocio también que sin duda presenta muchas trabas en el proceso y cada vez se ha vuelto más riesgoso y eso ha hecho también que cada vez hayan menos proyectos. Recientemente hubo un cambio del POD y hoy en día tampoco está muy clara la normativa para muchas zonas de Bogotá y eso lo hemos visto también en niveles de lanzamientos y de unidades vendidas
en Bogotá en vivienda nueva que han caído significativamente en los últimos años. Entonces yo creo que allá hay un reto importante sumado a lo que usted decía de los costos, que es una realidad, no solamente el acero, sino muchos factores, entre otras tasas de interés también, que ha obligado a que los precios tengan que subir y que no sé, un proyecto nuevo en Cedritos puede estar vendiendo a 8, 9 millones de pesos metro cuadrado, que es algo que uno no se hubiera imaginado. Y yo pienso que todo eso pues va a ayudar mucho a que la vivienda usada se dinamice, ¿no? Porque por la Claro, misma y plata que el pueden... precio es el principal factor que la gente siente, ¿no? O sea, más allá de todas las causas eh, ya se diferencia mucho, o sea, se parece casi que a un carro que vale muy diferente en el concesionario que ya un año después del concesionario. Sí, yo creo que puede ser eso. O sea, por un lado está el precio, pero simplemente, no sé, en zonas como las que estamos ahorita en Bogotá, pues simplemente conseguir un desarrollo para hacer vivienda nueva es prácticamente imposible, ¿no? Entonces, y la gente sí, en ciudades como Bogotá, pues necesita vivir cerca de donde trabaja y demás, y casi que la única alternativa disponible es la vivienda usada, ¿no? Que en ciertas zonas de Bogotá nosotros hemos identificado que puede estar en un 30% por debajo del valor de la vivienda nueva. Entonces sí hay una oportunidad importante de renovar de cierta manera esos inmuebles y hacerse una buena vivienda a precios razonables. Bueno, y a propósito de ese dinamismo, ¿cómo ve entonces, o sea, y sobre todo ya empezando a dividir esos dos segmentos, cómo hace un comprador o cómo hace también pues un vendedor para estar seguro de lo que vale su inmueble? Porque al final aquí afecta a todo el mundo. Si el comprador no le pega el precio, pues puede estar perdiendo algo que no sabía que perdió porque pagó de más. Pero si tampoco pone el precio bien el vendedor, se puede demorar muchísimo vendiendo. Y eso también, eso es malo tanto para el vendedor como para la gente, incluso al comprador que va a tener un montón de inmuebles que distorsionan el precio. Y yo creo que no es solamente eso, ¿no? También es el costo de oportunidad del tiempo. No solamente plata, sino tiempo que pierde uno en ese proceso, ¿no? Y el desgaste. Sí, ahí tal vez sí vale la pena destacar esa herramienta de modo de los precios de cierre porque son importantes. Porque no podemos simplemente ver a cuánto está vendiendo el vecino y con eso tener nuestro precio. Ahí yo creo que sí es importante ver los cierres. Es como pasan igual en cualquier otro mercado, como en las acciones, que no se valora una acción por un tema de solo la oferta, de a cuánto la gente quiere vender su acción, sino a cuánto se termina vendiendo. Oferta y demanda. De acuerdo, sí, yo creo que definitivamente las cosas valen lo que el mercado está dispuesto a pagar por ellas, ¿no? Y es como funciona en otros países, en Estados Unidos hay todo un sistema que es el MLS, en donde uno tiene trazabilidad de todas las transacciones que ha tenido un inmueble y eso finalmente lo que hace es que nos quitemos ese sesgo que tenemos todos, que es que lo nuestro vale más porque yo le hice o porque está acá o porque el vecino pidió y le dé más transparencia al mercado, ¿no? Sí, total. Pues que siempre va a pasar, el ownership bias, como dicen los gringos. Exactamente. Bueno, y creo que no lo habíamos mencionado, pero leí recientemente también un dato que me llamó la atención y que puede contribuir también al dinamismo del sector, es que hay un decreto ya en el Ministerio de Vivienda. Actualmente los bancos tienen por ley, sí, tienen por ley para vivienda bis, pueden financiar a esa familia y el tope que pueden pagar, destinar de sus ingresos para pagar la cuota del crédito es del 40% para vivienda de interés social. Para vivienda no bis está en el 30% y van a ampliar o lo que está proyectado en ese decreto es poder ampliar ese rango de vivienda no bis a 40%, que también va a ser que a los hogares les puedan prestar más para poder comprar, exactamente, para poder comprar su vivienda y eso pues posiblemente aumentará la demanda. Bueno, y la forma como medimos ese dinamismo es número de transacciones, que es algo que ni modo tenemos muy en cuenta en nuestros evaluados de qué tanto se movió ese mes, cuántas compraventas hubo, que es clave, ¿no? Bueno, y usted, por ejemplo, en temas de tecnología, ¿cómo ve usted que pueda aportar la tecnología al dinamismo o al sector inmobiliario y qué tendencias esperamos
Claro, es que yo creo que con la automatización de la valoración de inmuebles y la big data o toda esta información que hay para hacerlo, el futuro es que no se necesiten evaluadores, y al revés, que los evaluadores migren su trabajo y lo potencien con estas nuevas herramientas, que si no se ponen en esas, pues va a ser más difícil. Y más bien ampliar los horizontes y el tipo de análisis que se hace con eso. Ya no solo un avalúo, sino ver en serio la granularidad de esa información, tener varios, tenerlo en tiempo real, tener una evolución. Si va a haber más dinamismo, eso quiere decir que pues el precio cada vez va a ser más relevante. Si un mercado no es dinámico y uno se demora en vender muchísimo, pues al final el precio es muy estático, como siempre ha pasado en Colombia, ¿no? Pero en Estados Unidos es súper dinámico y hace que el precio baje y suba, que es algo que acá no pasa. Entonces yo creo que va a ser cada vez más clave tener actualizado el precio según oferta y demanda y el cierre. Yo creo que eso va a ser clave. La gente también tiene que entender el papel del agente inmobiliario en el sector, más allá de una persona que se quiere ganar una comisión y que muchos lo tienen como estereotipado como alguien oportunista. Ellos no entienden que el papel del agente inmobiliario, más por la red que genera, por toda esta red que genera en su barrio o en su sector, es lo que mueve el sector. O sea, la mayoría de las publicaciones en los portales son agentes y eso. Entonces, ese papel de la gente se va a volver más relevante en el tema tecnológico, van a haber más herramientas para ellos y eso de pronto va a ocasionar más competencia y más diferenciación entre los que son agentes de carrera y los que están llegando Sí, hasta yo ahora. creo que todo eso va a terminar en que los agentes puedan trabajar más eficientemente, ¿no? Y que sean más productivos y pues más selectivos también en decidir a qué le dedican su tiempo y cómo lo usan mejor, ¿no? Bueno, ¿y usted cree que si llega un presidente de derecha va a afectar positivamente al sector o negativamente, o en realidad el sector en general, sobre todo la vivienda usada, no se ve tan afectado con ese tipo de cosas? Porque también hemos visto que es un poco resiliente a todos los últimos cambios que hemos tenido en los últimos 5 años, ¿no? Pandemia, tasas de interés, petro, ¿cómo Sí, lo ve? yo creo que yo creo que el tema político tal vez divide el mercado en dos segmentos. Yo sí creo que el gobierno actual sin duda ha generado mucha incertidumbre sobre, y se ha hablado todo tipo de cosas, ¿no? Todos pensábamos en expropiación, en temas ya de fondo, que eso sin duda ha ahuyentado a inversionistas a invertir en temas inmobiliarios. También creo que el que va a hacer una inversión de un apartamento de cierto monto, no sé, más de 1.000, 2.000, 3.000 millones de pesos, es una persona que es más recatada a la hora de tomar esa decisión de invertir con un gobierno como el actual en donde pueden haber sorpresas. Pero por otro lado, creo que la gran demanda de vivienda natural que no obedece a temas especulativos y demás, que es la gran clase media que está en Colombia, yo sí creo que tal vez es un poco más ajeno a temas políticos y son más inclinados a cumplir ese sueño de poder tener su vivienda propia. Sí, tal vez yo le diría es sí, en el mediano plazo sí. Lo que sí vimos en el historial del dinamismo según las transacciones, en todo lo que pasó en los últimos 5 años, es que pues sí afecta un poco el dinamismo. Las elecciones, el periodo electoral, pues lo de las tasas de interés, vamos a ver cómo se reactivan, si es rápido, si eventualmente se reactivarán, porque nosotros no teníamos un nivel de dinamismo como en Estados Unidos que estaba potenciado en tasas de crédito ya casi cero, ¿no? Entonces se tiene que volver. O sea, yo diría que el segundo semestre del 2025 ya va a ser muy potente y la expectativa de elecciones diría que no afecta tanto como las elecciones ya en sí, ¿no? Sí, y yo creo que también, sin duda, el driver tal vez más importante de la dinámica de la vivienda es el empleo, ¿no? También, que yo creo que en la medida en que la economía mejore, sea un gobierno de izquierda o sea un gobierno de derecha, pues eso también ayudará a determinar el comportamiento del mercado, ¿no? Claro, porque entonces la tasa de interés baja, la gente se puede endeudar, pero ya de pronto, si el empleo y el PIB no están bien, pues de pronto por ahí se equilibra la cosa, ¿no?
Bueno, yo creo que viendo así esto, deberíamos la próxima semana más bien ahondar en el tema de los agentes, de ver qué es una inmobiliaria, por ejemplo, o sea, cómo funciona un broker de verdad, verdad, porque mucha gente cree que sabe, pero yo he visto con muchos amigos que realmente no saben las finanzas de una inmobiliaria, las finanzas también de un inversionista, de su rentabilidad en arrendar versus comprar, este tipo de temas de pronto sería chévere Y de verlos. pronto cubrir eso también alineado a todo el proceso de comprar o vender una vivienda que implica, no sé, qué documentos tenemos que tener a la mano y poderle dar esas herramientas a todas las personas que nos oigan. Perfecto, entonces nos vemos Nos vemos. en unas semanas.